Bienvenidos a Reflexionando. Esta semana continuamos con nuestro estudio del Evangelio según Juan. Antes, no te olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. El Evangelio del apóstol Juan comienza desafiando una idea, un concepto popular tanto en el judaísmo como también dentro de los gentiles o los greco-romanos. Dentro del judaísmo, la idea que Juan comienza a desafiar es que la persona de Dios no está limitado a un ser, a una persona. El Evangelio de Juan comienza diciendo de la siguiente manera. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio. Pero ¿cómo puede ser el Verbo Dios si en Deuteronomio 6:4 nos dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es? Juan inicia su evangelio con esta declaración porque el resto del evangelio va a estar basado precisamente en esta premisa, en la que identifica a Dios y a otro ser que es Dios, al cual Juan llama en griego el Logos, mejor traducido como la palabra. Juan decide obviar toda narrativa acerca del nacimiento de Jesús. No es importante para él, poniendo menos énfasis en la tradición judía acerca de cómo se habría de identificar al Mesías por ser descendiente de David. Y salta inmediatamente a esta declaración tan escandalosa para el judaísmo y que es la base del Evangelio. Jesús es Dios. Pero la primera característica que nosotros encontramos que Juan define como parte de esta declaración es que Jesús es eterno. Cuando dice que el Verbo estaba en el principio, es una referencia directa a Génesis 1:1 que nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dentro de la literatura hebrea, la literatura judía, esta es la referencia más antigua de tiempo que contiene la misma. Dios es antes que todo. El principio del universo comienza con Dios y Jesús tiene esa misma característica, eternidad. Cuando Génesis nos habla que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos está hablando no de la organización de la tierra como tal, eso va a venir después. Génesis está hablando acerca de que antes de que todo existiese, Dios estaba. Y que todo existe porque todo parte, toda existencia, cuerpo celestial, ser, vida, todo parte a partir de Dios. Y Jesús tiene esa misma cualidad. Lo segundo es que nos dice que el Verbo estaba con Dios. Ahora, es importante que nosotros veamos un poco la gramática en el griego. Porque cuando dice el Verbo estaba con Dios, usa el artículo definitivo. Es como decir la iglesia. El carro nos define específicamente ese carro, esa iglesia, esa casa. Así que cuando dice que el Verbo estaba con el Dios, es una referencia directa al Dios del Antiguo Testamento, el que se le conoce en las escrituras griegas por diferentes títulos. Quizás los dos más comunes son Elohim y Yahweh. Y que este Verbo estaba con Dios desde la eternidad. El Logos estaba con él. Es un concepto bastante parecido al que nosotros encontramos en Proverbios acerca de la sabiduría de Dios. Y veamos cómo Salomón lo describe en Proverbios 8, 22 al 30. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio
antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, yo ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz plenamente de él en todo tiempo. En Proverbios este concepto se aplica a la sabiduría de Dios. Y noten cuán frecuente usa la palabra antes, antes de los cielos, antes de los collados, antes de la vida, antes del polvo, antes de los mares. Y esa frase precisamente señala a la eternidad de la sabiduría de Dios, que es tan eterno como Dios. Y es el mismo lenguaje, es el mismo principio que usa Juan. Y cuando Juan usa este principio de la palabra, nosotros podemos ver que la misma deriva en parte del concepto hebreo del el davar. Cada vez que usted escucha y la palabra de Dios vino al profeta, usa precisamente esta palabra hebrea, davar. Les doy un ejemplo. En Isaías 55, 10 al 11 nos dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, davar, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. En esta ocasión, la palabra, el davar de Dios, tiene la capacidad casi de como una persona de ir a un sitio y regresar, de obrar, de no dejar nada vacío y de ejecutar lo que Dios diga. Otro ejemplo que nosotros tenemos de esta palabra es en el Salmo 33, versículo 6. Noten, porque la palabra, davar, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, Dios habló y fue hecho, y fue por su palabra que todo fue hecho. Juan toma este concepto y lo aplica directamente usándolo el término griego logos, que es el equivalente a davar, lo aplica directamente al ministerio de Jesús. Pero entonces está la tercera cualidad que usa Juan. La palabra o el verbo es Dios. Es decir, estaba desde el principio, es eterno, estaba con el Dios, con el Creador, y aparte de eso, es Dios. Y quizás esta es la declaración más escandalosa para un judío. Esta es posiblemente la doctrina más controversial del cristianismo. ¿Cómo puede ser un hombre Dios? ¿Cómo puede haber dos seres que sean Dios si Dios es uno solo? Y es la premisa principal del monoteísmo y la razón principal para nosotros clasificar a alguien de idólatra. De hecho, el problema de Israel era precisamente que tenía otros dioses y transgredía el mandamiento que decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, ¿cómo es posible que Juan haga esta declaración? Que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. Temprano en la historia de la iglesia, Arius se opuso a esta creencia. De hecho, de ahí viene el arianismo, que contradecía y decía: no es posible, Jesús tenía que ser humano, no podía ser Dios. Modernamente hablando, tenemos iglesias como los Testigos de Jehová que rechazan tajantemente esta declaración de Juan. Y tenemos religiones como el islamismo que ven en alta estima a Jesús, a veces con mucho más respeto y solemnidad que muchos cristianos, pero que al mismo tiempo rechazan la idea de que Jesús puede ser divino y solamente Alá es Dios.
Y hay un movimiento disidente de la misma Iglesia Adventista que se autodenomina los antitrinitarios y que rechazan tajantemente también esta declaración. De hecho, acusan a la Iglesia de absorber el catolicismo por precisamente tomar de facto esta declaración de Juan. Y finalmente tenemos algunos predicadores dentro de la Iglesia que minimizan esta declaración, no la rechazan tajantemente, pero la minimizan. Y dicen que Jesús es divino, pero no es Dios. Es engendrado por Dios y en algún momento en la historia del universo tuvo su inicio a partir de Dios. Pero ante todas estas declaraciones, la propuesta de Juan sigue. El Verbo es tan Dios como el Padre mismo es Dios. Y Dios estaba con Dios. La idea aquí es que dos pueden ser uno. Así como en el matrimonio, por ejemplo, dos cuerpos llegan a ser una sola carne. Y claro, esta idea no encaja dentro de nuestra experiencia con cantidades, ¿verdad? O sea, uno es uno, dos es dos, tres es tres. Pero desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista de Juan, sí encaja. Desde el punto de vista de la mentalidad hebrea, desde el punto de vista de la mentalidad bíblica, sí encaja. Y negar esta verdad, negar el hecho de que Jesús es Dios, es rechazar el Evangelio de Juan por completo. Porque en esa declaración se basa toda su historia acerca de la vida de Jesús. Pero esta idea de que otro ser que no es el que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el Padre y el que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento como Elohim o Yahweh o Adonai, esta idea de que ese ser no es el único que puede ser llamado Dios no es única de Juan. Noten cómo Isaías describe los títulos del Mesías de la siguiente manera. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte. Usa la abreviación del término Elohim, El, que no solo es un término general para el Dios de los cielos, sino que aparte de eso, también era una abreviación de un Dios cananita en la ciudad de Ugarí que se llamaba El padre de Baal. Y aparte de eso le dice Padre eterno, usa el hebreo Ab, de donde se denomina el término Abba. Es decir, en Isaías, el Mesías habría de ser llamado Dios, usando el mismo término Elohim que se usa en la creación para denominar al Dios que habría creado el universo. En esta frase, la palabra Theos, que es la palabra que se traduce como Dios, no tiene un artículo definitivo, no dice el Dios, como el anterior, cuando dice el verbo estaba con el Dios o el Padre. Y en vez aparece sin este artículo. Por lo tanto, está funcionando en forma adverbial, modificando el hecho de que Jesús, el verbo, era Dios. Si hubiese querido usar por lo menos la palabra divinidad para decir que Jesús, que el verbo no era Dios, sino solamente un ser divino, hubiese podido usar el pronombre Theos, pero no, usa el término específicamente Dios, dando alusión clara de que para Juan Jesús es Dios. Pero aparte de esta declaración, hay una segunda prueba. En Juan capítulo 1, versículos 3 y 4 leemos lo siguiente. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En otras palabras, no solo el Verbo es eterno, no solo el Verbo estaba con Dios desde el principio, desde la eternidad, no solo el Verbo es Dios, sino que Juan añade que el Verbo es también el Creador. Ahora, esto no es un pensamiento único de Juan,
Pablo afirma lo mismo en su carta a la iglesia de los cristianos en Colosenses. Noten cómo lo describe en el capítulo 1, versículos 15 al 17. Porque en Él, Cristo, o a través de Él, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Se dan cuenta? Para Pablo, Jesús también es eterno y también es el Creador, igual que para Juan. El autor de la carta a los Hebreos, el cual se mantiene anónimo, no sabemos quién es, también usa un lenguaje similar en el capítulo 1, versículo 2, cuando dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Por lo tanto, el pensamiento de que Jesús es también creador y es eterno no es único en Juan. Era un pensamiento bastante dominante en la época cristiana temprana. Y ellos, los primeros expositores de esta verdad, los evangelistas y Pablo, lo aprendieron de Jesús. Esto era parte de las enseñanzas de Jesús y lo que eventualmente enfurecería tanto a aquellos que determinaron acabar con la vida de Jesús y demostrar de esa manera de que Él no era Dios. Ahora, el segundo concepto, y podemos pasar ya a la lección del lunes, el segundo concepto es aún más escandaloso. Porque en el primer concepto es el verbo que es Dios. Y ya mismo ya es escandaloso porque contradice la idea de que Jehová es uno en número. Y sin embargo, Juan está contradiciendo eso, diciendo no, Jehová es uno en calidad. Dios es uno en calidad. Pero el segundo concepto es mucho más escandaloso, porque nos dice que entonces Dios se hizo humano. Ahora, luego de hablar del testimonio de Juan el Bautista y de hablar de Jesús como la luz del cosmos, del universo, entonces Juan declara en el versículo 14 lo siguiente: y aquel verbo, el que estaba con Dios, el que estaba desde el principio y el que es Dios y el que creó el universo, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Juan usa esta expresión, y habitó entre nosotros, usa el griego esqueno. Ahora, esqueno es la acción de abrir y levantar una tienda de acampar. Nosotros lo usamos para ir a acampar, pero en realidad las personas vivían en estas tiendas y el propósito era poder moverse en ellas. Se conocen como nómadas, personas que van cambiando de lugar. Iban a un sitio, se acababan los recursos, ya no había más sitio donde sembrar, no había animales que cazar, entonces recogían sus tiendas y se movían al siguiente sitio donde podían encontrar mejores recursos. Y a esta acción de levantar una tienda y plantarla, fijarla en el suelo, se le define en el griego con el verbo esqueno. Por lo tanto, cuando Juan nos dice y habitó entre nosotros, está diciendo, y Dios levantó el tabernáculo, puso la tienda dentro de nosotros. Ahora, los lectores judíos estaban muy familiarizados con esta expresión. Tenían una fiesta de los esqueneos, la fiesta de los tabernáculos. Aparte de eso, ellos sabían que Dios había puesto un tabernáculo en el desierto para ir con ellos, ir caminando con ellos, ir viajando con ellos desde Egipto hasta Israel. Ellos la llamaban la tienda de reunión o el tabernáculo. En Éxodo 28:5 nos dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
es la misma alusión que está haciendo Juan. Y Pablo, justamente, era su profesión, hacer tabernáculos. Por lo tanto, ellos entendían claramente la alusión que Juan estaba haciendo y la idea que la divinidad asumió una naturaleza humana. Ahora, para los griegos era un anatema. Ellos creían en lo que se llama el dualismo del espíritu y la materia, en donde la esfera espiritual y divina, en donde solamente podía existir la perfección, y era completamente irracional que la razón, ellos toman la razón como el principio que rige el universo, que es inmaterial, se convirtiera en algo físico. El principal expositor de esta idea era el famoso filósofo Platón. Por lo tanto, para los griegos era un anatema, era algo inconcebible. Para los judíos contradecía su versión, su visión de quién es Dios y cómo es Dios. Y por lo tanto, esto presenta grandes desafíos que Juan está precisamente tratando de aludir en su evangelio. Han existido a lo largo de la historia dos posiciones que hablan acerca de esta declaración de Juan. Por un lado están los que niegan la divinidad de Jesús. O sea, Jesús para ellos no es Dios, eso es algo inconcebible. Y ya mencionamos algunas personas o algunas religiones, instituciones que creen, que abrazan esta idea. Pero por otro lado están los que negaban la humanidad de Jesús. Juan mismo advierte en contra de esta tendencia y en sus cartas, en Primera de Juan, la asocia con el espíritu del anticristo y los falsos profetas. Noten lo que dice en Primera de Juan 4:2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Había una filosofía cristiana llamada el docetismo, de la palabra doqueo, que prácticamente alude al parecer, a la semejanza o a la apariencia de divinidad, para entonces negar una absoluta divinidad de Jesús. Así que ambas posiciones, unos niegan la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios, y otros niegan la carnalidad o la humanidad de Jesús, diciendo que en realidad parecía humano, pero no era completamente humano. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos este término, esta declaración que Juan hace. Y es interesante que este término esqueno, que habla acerca de plantar, de abrir una tienda, aparece solo en Juan y en el libro de Apocalipsis. Y en ambos libros habla o implica la idea de cohabitar con Dios. Les voy a dar algunos ejemplos, por lo menos Apocalipsis 7:15. Por esto están, hablando de los 144,000, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 21:3 nos dice, y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Como ustedes saben, la idea del tabernáculo, la tienda de reunión que acompañó a los israelitas en su peregrinaje hacia la tierra de Canaán, eventualmente fue reemplazada por el templo de Jerusalén que construyó Salomón. Y lo interesante es que la palabra templo, Beit, en realidad significa literalmente casa. Y la idea era justamente que mientras los israelitas habitaban en tiendas, Dios habitaba en tiendas con ellos. Y luego cuando los israelitas ya estaban en Jerusalén y se hacían casas de piedra y de paredes de barro, entonces Dios también se hizo una Beit, una casa para estar con ellos en la ciudad principal.
Y esta idea de cohabitar juntos en el templo también aparece en el Apocalipsis 21, versículo 22. Noten lo que dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esto quiere decir que ambos, Dios y el Cordero, son el templo de los que habitan en la Jerusalén celestial. Es decir, Jesús, el Verbo tomó una forma humana, tomó un tabernáculo de carne para poder vivir o morar con nosotros, para poder estar en medio de nosotros como uno de nosotros. Y a eso Juan es lo que llama el Verbo encarnizado, Dios hecho humano, Jesús, que quiere decir Jehová, Yahweh, salva. Las imágenes de Padre e Hijo que nosotros vemos no son literarias, son analógicas, son una forma de reflejar la relación que nosotros tenemos con Dios para que nosotros podamos entender nuestra relación con Dios desde el punto de vista de nuestra experiencia. No quiere decir que Dios engendró a Jesús. Y según el texto, ni siquiera fue Dios, fue el Espíritu Santo que hizo un milagro. Noten cómo lo describe Lucas 1, en 34 al 35. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es decir, es una analogía y nos ayuda a entender cómo Dios se relaciona con nosotros, la idea de Padre e Hijo. Pero en sí, quien produjo el milagro fue el Espíritu Santo. Sin embargo, Apocalipsis, Juan mismo nos dice en Apocalipsis 1:8 lo siguiente: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Él sigue enfatizando la idea de Dios, de Jesús, como Dios Todopoderoso. Ahora, en el versículo 9, Juan nos da una descripción acerca de Jesús como la luz. Se las leo para su conveniencia, del 9 al 13. Juan 1, 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La referencia a la luz es Juan lo está haciendo, está repitiendo el concepto que ya había hecho en los primeros versículos, especialmente en el versículo 4 y 5, cuando dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, la referencia a la luz es una referencia a Jesús como dador de la vida. Pero aparte de eso, en este prólogo, Juan vuelve a hacer referencia a Jesús como creador. Él es el creador del mundo, y en el mundo está haciendo referencia general a la humanidad. Pero luego dice que vino a los suyos, y esto es una referencia directa a los judíos. Es decir, él creó el mundo, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos y los suyos lo rechazaron. Es una referencia directa a toda la humanidad, gentiles y judíos. Por más que Jesús quiso darles luz, ellos la rechazaron. Pero entonces Jesús crea una nueva comunidad. Y esa comunidad se constituye, usted pertenece a esa comunidad con la acción de creer en Él. Ahora, cuando hace una referencia a las tinieblas y la luz, es una referencia directa a la creación. Repasemos un momento lo que dice Génesis 1. Noten: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas,
Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Es decir, es una referencia directa no solo a la capacidad de Jesús de dar vida, sino también a su capacidad de, en el proceso de creación, disipar las tinieblas y permitir que la luz llene completamente el espacio creado. Pero aparte de eso, también es una referencia mesiánica que Juan aplica a Jesús. Por lo menos en Números 24:17 nos dice acerca del Mesías: lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella, luz de Jacob, y se levantará cetro en Israel. En Isaías 9:2 nos dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció en ellos. Malaquías 2:4 nos dice: mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y luego Zacarías, justo cuando se encuentra con María y declara acerca del fruto del vientre de María, en Lucas 1:78, repite esto, toma este concepto y lo resalta de la siguiente manera: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por lo tanto, esta idea de luz no solo está asociada a la creación, sino también está asociada a la actividad mesiánica de Jesús. Y Jesús establece una nueva comunidad. Y Juan dice que Dios da potestad, es decir, legitimiza, permite legitimar o legalmente dar capacidad para que esta nueva comunidad pueda ser declarada como hijos de Dios. Aún este concepto también era parte de la obra del Mesías. No tenía Isaías 55:5 cuando nos dice acerca del Mesías: he aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Es decir, Jesús abre las puertas para una nueva comunidad. Una comunidad que consiste de judíos y no judíos, y cuyo proceso inicial comienza por creer en Jesús como Dios, como Creador y como Redentor. Pablo tiene la misma idea cuando nos dice en su carta a la iglesia de Roma, capítulo 2, versículo 28, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, tanto para Pablo como para Juan, Jesús había iniciado una nueva comunidad, conformada de judíos y gentiles, y esta comunidad formada de ambos grupos, ahora era el nuevo pueblo de Dios, la gente que podía ser llamado hijos de Dios. Y luego tenemos nosotros en Juan 3, quizás el versículo más famoso de toda la Biblia, y creo que lo pueden repetir conmigo en sus diferentes lugares donde están: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, este versículo viene producto de un diálogo con un hombre que decide buscar a Jesús en la noche, en la oscuridad, llamado Nicodemo. Cuando él llega, le dice a Jesús: Maestro bueno, yo sé que tú eres de Dios porque haces grandes milagros. Y Nicodemo está reflejando un pensamiento judío, en el cual los hombres que hacían grandes milagros beneficiosos como sanar a ciegos o hacer obras grandes como esta, solamente lo podían hacer si habían sido enviados por Dios. Por eso es que nosotros podemos clasificar a Elías o a Eliseo o a Moisés como enviados por Dios, porque
sus milagros daban testimonio de ello. Por lo tanto, Jesús usa esta analogía de esta idea que existió en el judaísmo, la usa Nicodemo para decirle a Jesús: yo entiendo de que tú tienes que venir de Dios. Pero Nicodemo tenía duda y Jesús inmediatamente le responde diciendo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Ahora, Nicodemo se hace el tonto, que no entiende, pero Jesús está haciendo alusión al proceso de conversión tradicional en el judaísmo. Cuando una persona no había nacido judía y se convertía al judaísmo, entonces a ese proceso de proselitismo, de conversión, se le llamaba el nuevo nacimiento. Y parte de ese nuevo nacimiento era pasar por el proceso de purificación ritualística. Los judíos tenían baños especiales llamados mikvet, en donde se purificaban antes de entrar en contacto con Dios, antes de ir al templo. Los esenios en la comunidad de Qumran lo hacían constantemente para mantener su estado de puro delante de Dios. Y era parte del proceso, pero Jesús le dice a Nicodemo: tienes que ir un poco más allá. Tienes que nacer del agua, pero también del Espíritu. Y Nicodemo le dice: pero ¿cómo yo voy a entrar en el vientre de mi madre y nacer de nuevo? Y Jesús le explica: mira, nadie subió al cielo, Juan capítulo 3, versículo 13, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, nacer de nuevo comienza por creer en quien Dios envió. Sigo el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no envió el Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de sus obras, que sus obras son hechas en Dios. Es decir, cuando Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, Jesús le está diciendo a Nicodemo: tienes que creer, tienes que creer. Y saben, esta idea de ser transformado y pasar por ambos procesos, el agua y la transformación interna, se hace referencia a este mismo proceso en Ezequiel. Ezequiel 36 nos dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Es decir, no bastaba con mantenerse puro y pasar por el proceso, este baño ritualístico en los mikveh. Era necesario ser transformado internamente, y esa transformación interna solo era posible cuando uno creía en Dios. Por lo tanto, en Juan existen dos grupos. Un grupo cree y otro grupo no cree. Solo dos grupos. Lo que sí nos dice Juan, y que es lo que hace en su evangelio, es que Dios no dejará a nadie sin suficiente evidencia u oportunidades para que pueda creer. El no creer viene de una intencionalidad del ser humano que decide rechazar lo que Dios le ha mostrado. Los judíos creían que el Mesías vendría a salvar a los judíos y a juzgar a los gentiles, a liberarlos. Pero Jesús y Juan nos enseña que ese no era el propósito de Jesús. Jesús vino a salvar a todos. Jesús contradice esa idea. Y cuando habla del unigénito Hijo de Dios, no está haciendo referencia a que Jesús no es Dios. Está haciendo referencia al proceso en el cual Dios se encarnizó. Pero finalmente hay otro concepto que también prevalece, el concepto de gloria.
En Juan 17:1 nos dice esto. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que te dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Noten que nuevamente Juan hace alusión en las palabras de Jesús a la idea de que Jesús es eterno, haciendo referencia a que Jesús hace referencia a que Él mismo estaba antes de que Dios crease el mundo. Pero, ¿qué quiere decir esta idea de gloria? ¿A qué se refiere Juan con esta idea de gloria? Lo primero que nosotros entendemos es que esta gloria tiene que ver con la eternidad de Jesús. Él era antes que el mundo fuese hecho. Y por alguna razón, el proceso de encarnación, su gloria cambió después a un estado físico diferente. De hecho, este concepto de glorificación hace alusión al poder de a la resurrección y al poder sobre la muerte. Noten cómo Pablo habla de esto en 1 Corintios 15, 40 en adelante. Hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente en otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. ¿Se dan cuenta? No solo el concepto de gloria habla acerca de la eternidad de Jesús, sino que también habla del hecho de que Jesús, al pasar por el proceso de muerte, luego de este proceso iba a pasar por un proceso de glorificación. Su estado físico iba a cambiar. Este concepto de glorificación tiene que ver con el regreso a la cualidad divina en poder y majestad que solo Dios puede tener. Por eso es que en el Apocalipsis se le llama el Todopoderoso. ¿Saben cuál es la diferencia entre Jesús del Evangelio de Juan y el Jesús del Apocalipsis? Que el Jesús en el Evangelio de Juan lo puedes golpear, lo puedes crucificar, lo puedes insultar. Pero el Jesús del Apocalipsis, con él no puedes. Es un ser todopoderoso y que es indetenible y que no hay humano que pueda intimidarlo ni pueda con él. Esa es la seguridad que nos da las promesas que Jesús nos hace. Que Él tiene potestad, tiene poder para cumplirlas. Porque Jesús, como dice Juan, es Dios. Y para Dios no hay nada imposible. Espero yo que esta información que les hemos dado pueda servirles en el estudio del Evangelio de Juan. Les esperamos la semana que viene en Reflexionando y espero que Dios les acompañe en el resto de la semana. Bendiciones para todos.